Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, les adelantó a Abraham esta buena noticia: por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos del Señor. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también por Cristo Jesús a los paganos, y para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otro, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte, bien armado, guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y viene a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Bien, seguimos con este tema de la ley. Venimos hablando de la ley desde esta semana, pero yo ya les expliqué, o sea, los Gálatas es una comunidad muy judía, muy pegada a la ley, muy pegada a la norma. Los Gálatas son como estos grupitos de servidores o estos grupitos de la iglesia que se vuelven fariseos muchas veces, y no es porque los esté juzgando, sino porque a veces se pegan mucho a la norma. Es que la ley dice, es que esto es así, es que, venga, relájense un poco. No les estoy diciendo que se vuelvan paganos y que paganicen todo y que jueguen con las cosas de Dios, pero sí les estoy diciendo: tranquilos. O sea, yo sé que hay una norma, yo sé que hay una regla, pero que muchas veces no podemos depender solo de la regla. San Pablo les está diciendo a ellos: es que Jesucristo vino a mostrarnos algo más que una norma y algo más que una ley. ¿Sí? O sea, el discurso de Pablo en esta carta es fuerte, ¿sí? Los partidarios de la observancia de la ley les pesa una maldición. Eso es fuerte. O sea, en palabras, si fuéramos a analizar este texto palabra por palabra, hombre, está duro. Pero lo que yo quiero es hacerles entender: no es que la ley sea mala, pero no podemos regir toda nuestra vida solo por la ley. No podemos regir toda nuestra espiritualidad solo por la ley. Hay algunos grupos, por ejemplo, y me perdonan que vuelva a colocar el nombre de los grupos como ejemplo, pero es que, bueno, no sé qué hacer ahí en esa parte, son el vivo ejemplo. Hay algunos grupos que se pegan a las normas. Entonces esta persona no puede ser coordinador porque no cumple con esta ley. Entonces esta persona, relájense. Hay personas muy buenas que no cumplen todas las normas.
Y les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas personas han pedido un empleo que quizás no cumplen con todas las características de ese empleo, pero lo hacen mejor que el que tiene las características? Eso lo sabemos todos. Hay personas que van a pedir empleo y les preguntan, ¿y usted sabe manejar esta máquina? Y dicen, sí, y mentiras que no saben. Al final aprenden y se convierten en estrellas, en empleados ejemplares para la empresa. Hay personas que les preguntan, ¿usted habla inglés? Y dice, sí, mentiras que no hablan. Pero empiezan a practicar, lo empiezan a intentar y se convierten en empleados ejemplares para la empresa. No se apeguen solo a la norma, porque la norma nos va a matar a todos. Porque apegarnos a la norma es perdernos de muchas bendiciones. Jesucristo vino y no es que la norma sea maldita, pero realmente solo regidos por la ley, entonces eso va a generar conflicto, eso va a generar que perdamos muchísimas cosas, muchísimas posibilidades de crecer, eso hace que no tengamos la misma misericordia, el mismo amor con los demás. Y eso es lo que está pasando en esta comunidad. Es una comunidad totalmente legalista. No seamos legalistas. Cierto que el grupo empieza a las 7, cierto que la misa empieza a las 11, cierto que el retiro empieza a las 9, eso es cierto. Pero no juzguemos a quien no llega a esa hora. Quizás no puede llegar a tiempo, pero no llegando a tiempo no significa que sea malo. Quizás hay algo que estaba haciendo y quizás esta persona que llega tarde puede ser un mejor receptor que el que está desde las 8 de la mañana. Entonces, a veces se demuestran tanto que el que no cumple todo lo que se pide la norma, lo que se prescribe la ley, cumple mejor las cosas que el que la tiene a cabalidad. Entonces, vamos a relajarnos un poco con este tema de la norma y de la ley. A veces nos volvemos demasiado exigentes y cerramos el camino a muchos y escandalizamos y perdemos muchas opciones. Y entonces pasa lo que pasa en este evangelio, que por estar pegados a la norma no fueron capaces de reconocer a Jesús. ¿Cómo es posible que digan que saca a los demonios por poder del demonio? ¿Por qué? Porque es que nunca habían visto un hombre así. Nunca vieron el poder de Dios como lo vieron en Jesús de Nazaret. Entonces, como no existía, se lo colocaban al demonio. ¿Ustedes quieren saber de qué se trató la Inquisición? La Inquisición fue lo mismo. Como nunca habían visto una persona que se memorizara las cosas, que tuviera una capacidad de memoria tan grande, entonces como eso no lo habían visto, entonces tiene un demonio. Como no habían visto una mujer preparada, que fuera capaz de hablar en público, que supiera de las cosas de Dios, como nunca la habían visto, entonces tiene un demonio. Y así perdimos nosotros como iglesia, porque tenemos una época muy oscura que se llama la Inquisición. ¿Por qué? Porque no entendíamos el carisma del otro, no entendíamos la diferencia del otro, no entendíamos las capacidades del otro. Simple, lo estábamos juzgando solo por la ley, por la norma. Y a veces nos pasa a nosotros en nuestra vida. No entendemos el modo de actuar del otro, no entendemos el modo de obrar del otro. Y cuando no lo entendemos, dañamos muchísimas cosas. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo, esto no viene solo de Satanás, esto también puede venir de Dios. Hay una persona que no cumple todos los requisitos, pero no puede ser enviado del demonio, también puede ser enviado de Dios. Lo que pasa es que Dios traspasa todas las leyes de la naturaleza y Dios también rompe algunas normas. No tengamos miedo a eso. A veces hay personas jóvenes que llegan al ministerio y las de más edad tienen miedo a que las jóvenes sean coordinadoras porque creen que van a acabar, que van a paganizar. No les tengan miedo, pueden ser enviados de Dios a ayudar, a apoyar, a rejuvenecer, a rehabilitar, a darle vida a lo que parece que ya está muerto. No tengan miedo, no se peguen a la ley, ábranse a la misericordia, que lo único que quiere Dios es que entendamos eso. Seamos más amigos de la misericordia, seamos más amigos del amor, seamos más amigos de las oportunidades, seamos más amigos de abrirnos, de no ser tan herméticos, tan cerrados, tan tapados. Nos da miedo la novedad. Eso es como cuando uno como sacerdote va a una parroquia y la procesión ha salido 50 años por la misma esquina y uno la quiere cambiar y ¿cómo se le ocurre si llevamos 50 años saliendo por el mismo lado? Salgamos por otro lado, ¿cuál es el problema? Pero no, los fariseos se escandalizan. Esto nunca se había visto, ¿sí? Eso pasa con los papas, cuando hacen algo nuevo, el papa es el demonio porque está haciendo cosas que nunca se habían visto. Mira, no es eso, eso también es Dios. Dios es novedoso, Dios es novedad.
¿Por qué mataron a Jesús? Porque fue novedad para su época y los de su época no se abrieron a esto. Hoy nos pasa lo mismo a todos. Abrámonos un poquito más a la misericordia. ¿Cómo se puede observar? Si me hace bien, viene de Dios, aunque no cumpla la norma. Esto es bueno para ti, esto trae el bien para la comunidad. Sí, viene de Dios, pero no cumple esta norma, pero no cumple esta requisito. No importa, pero hace el bien. No se lo impida, viene de Dios, porque del diablo no viene lo bueno. De Dios viene la bondad, aunque no se cumpla todos los preceptos. Cuidado con esa maldición que pesa a quienes solo se basan a la ley, porque descuidan y se pierden de riquezas muy bonitas. Ánimo y pidámosle a Dios que nos ayude a tener un corazón más generoso, más abierto al amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la bendición, entonces les recuerdo el seminario este domingo, 2:30 de la tarde, aquí en la parroquia San Marcos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.